Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al Club de Lectura con Lalo. Y el día de hoy vamos entonces a continuar con un libro muy interesante llamado Principios de Ray Dalio. Hoy vamos a entrar en la parte en donde Ray Dalio nos cuenta quién es y su historia, una parte de esto. Principios, algo que tú deberías tener, incluso deberías tener por escrito y deberías contarle a los demás cuáles son los principios que rigen tu vida. Entramos hoy en la primera parte y el título es ¿De dónde vengo? Dice Ray Dalio, el tiempo es como un río que nos impulsa hacia adelante, hacia encuentros con la realidad que nos exigen tomar decisiones. No podemos ralentizar nuestro avance ni evitar estos encuentros, tan solo podemos afrontarlos de la mejor manera posible. Es muy interesante, ¿no? Si el tiempo es como un río que nos impulsa hacia adelante y no lo podemos detener, yo quiero pararlo, no lo puedo detener. Simplemente podemos afrontarlos de la mejor manera posible. Muy, muy interesante esa forma de verlo. Y aquí arranca ya propiamente el capítulo. Dice el autor. De niños, otras personas, por lo general nuestros padres, nos guían en nuestros encuentros con la realidad. A medida que crecemos, comenzamos a elegir. Escogemos aquello que perseguimos, nuestras metas y qué influirá en nuestra marcha. Si quieres ser médico, irás a la facultad de medicina. Si quieres formar una familia, buscarás una pareja y así sucesivamente. Mientras nos acercamos a esas metas, nos topamos con problemas, nos equivocamos y nos damos de bruces con nuestras propias debilidades. Aprendemos cosas sobre nosotros mismos y sobre la realidad y tomamos nuevas decisiones. En el transcurso de nuestras vidas, tomamos millones y millones de decisiones que básicamente son apuestas, algunas grandes y otras pequeñas. Merece la pena pararse a pensar en cómo las tomamos, porque son lo que determina en última instancia la calidad de nuestras vidas. Este último párrafo es muy bonito y muy cierto. Como dice el autor, en el transcurso de la vida tomamos millones de decisiones y son esas decisiones apuestas. Yo apuesto a que va a caer la bolita en el negro o en el rojo, ¿no? Algunas son apuestas grandes, otras son apuestas pequeñas. Pero cuando tú te pones a pensarlo en serio, pensar en cómo es que tomamos esas decisiones, cómo es que hacemos esas apuestas, es en última instancia lo que determina la calidad de tu vida. Muy buena afirmación. Una joyita lo que acabamos de leer. Entonces existe un patrón de comportamiento por el cual siempre estamos tomando decisiones de cierta manera que nos llevan siempre a tener un resultado, si te das cuenta. Entonces, continuamos. Dice el autor. Todos nacemos con distintas capacidades intelectuales, pero no contamos con aptitudes innatas para tomar decisiones. Estas las aprendemos de nuestros encuentros con la realidad. Aunque mi propio camino es único, nací con unos padres determinados, me centré en una profesión concreta y conviví con unos compañeros y no con otros. Creo que los principios que he ido aprendiendo le irán bien a mucha gente en sus sendas particulares. Cuando leas mi historia, trata de ver más allá de ella y de mí y céntrate en las relaciones subyacentes causa-efecto, en las decisiones que tomé y en las consecuencias, en lo que aprendí de ellas y cómo transformaron mi manera de decidir. Pregúntate qué es lo que quieres. Busca ejemplos en otros que hayan alcanzado sus objetivos e intenta discernir los patrones de causa-efecto tras sus vidas para poder aplicarlos a tus propias metas. Para ayudarte a entender de dónde vengo, he aquí una crónica cruda de mi vida, con especial énfasis en mis errores y debilidades y en los principios que aprendí de ellos. Capítulo 1. La llamada de la aventura. 1949-1967. O sea, hasta sus 18 años, desde que nació hasta sus 18 años. Nací en 1949 y me crié en un barrio de clase media de Long Island. Bueno, vamos a empezar a explicar aquí porque si no, hay gente que no sabe. Pues yo creo que, eso es cultura general. No, la gente no tiene por qué saber. Ok. Nueva York tiene, es muy famosa, ¿no? La ciudad de Nueva York. Tiene los famosos 5 distritos de Nueva York, ¿no? Brooklyn, Bronx, bla, bla, bla. Bueno, entonces quiero mostrarles Long
Island en Nueva York, para que lo vean en el mapa. Eh, es muy famoso Nueva York porque esta es la famosa isla de Manhattan, ¿sí? Ay, 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 ya me corrí. Esta es la famosa isla de Manhattan. Si tú vienes para acá, esta parte de abajo se llama el Brooklyn, la parte de arriba se llama Queens, y si vienes para acá, toda esta playa, esto acá es Long Island, ¿sí? Es toda esta parte de acá, esto es Long Island. Donde están los famosos Hamptons, todo eso también es Long Island, ¿sí? Entonces, toda esta parte del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que es algo muy curioso, ¿no? Porque si tú observas, el estado de Nueva York termina precisamente como por acá, ¿sí? Porque lo que viene hacia arriba es Connecticut, pero esta playa pertenece a Nueva York. Esta es una zona como de gente acomodada, clase media, pero viven bien. O sea, son gente que... Y además, los ricos tienen abajo sus casas frente al mar, ¿no? Entonces, es muy famoso porque la gente va a la playa en verano allá y todo eso. Listo, entonces, nací en 1949 y me crié en un barrio de clase media de Long Island. Era el hijo único de un músico profesional de jazz y una ama de casa. Increíble, ¿no? Hijo único de un músico de jazz. Era un chico normal, de una casa normal y un estudiante por debajo de la media. Me encantaba jugar con los amigos, de joven jugar al fútbol americano en la calle y a béisbol en el patio de los vecinos, de mayor perseguir a las chicas. Nuestro ADN determina nuestros puntos fuertes y débiles de una manera innata. Mi debilidad era evidente, era mi mala memoria. No era, ni lo soy aún, capaz de memorizar datos que no tienen razón de ser, como los números de teléfono, y no me gustaba seguir instrucciones. Al mismo tiempo, era muy curioso y me encantaba entender las cosas por mi cuenta, aunque aquella faceta no era tan obvia en aquella época. No me gustaban las clases, no solo porque requerían gran capacidad de memorización, sino porque no me interesaban la mayor parte de las cosas que mis profesores consideraban importantes. Nunca llegué a entender qué provecho sacaría de ser un buen estudiante, aparte de la aprobación de mi madre. Ella me adoraba y le preocupaban mis malas notas, hasta que empecé el instituto. Me obligaba a encerrarme en mi cuarto y estudiar un par de horas antes de salir a jugar, pero yo no podía hacerlo solo. Siempre estuvo cuando la necesité. Doblaba y ataba los periódicos que yo repartía y horneaba las galletas que comíamos cuando veíamos películas de terror los sábados por la noche. Murió cuando yo tenía 19 años. Por aquel entonces no podía pensar siquiera en volver a reír. En la actualidad, cuando me acuerdo de ella, sonrío. Mi padre trabajaba hasta muy tarde como músico, más o menos hasta las 3 de la mañana. Así que los fines de semana se le pegaban las sábanas y, en consecuencia, de joven, no tuve mucha relación con él más allá de la lata que me daba para que cortase el césped y podase los setos, tareas que yo detestaba. Era un hombre responsable que se las tenía que ver con un crío irresponsable. Los recuerdos que guardo de nuestras interacciones me hacen gracia hoy. Por ejemplo, una vez me mandó cortar el césped, acabé con el jardín delantero y pospuse el trasero, pero se puso a llover durante 2 días y la hierba creció tanto que tuve que utilizar una hoz. Tardé tanto que cuando terminé, el césped delantero ya había vuelto a crecer, y así sucesivamente. Cuando murió mi madre, y mi padre y yo nos unimos muchísimo, sobre todo porque fundé mi propia familia. Me caía bien y lo quería. Tenía ese no sé qué tan típico de los músicos, y yo admiraba su carácter fuerte, que supongo le venía de haber pasado la Gran Depresión y de su participación en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Lo recuerdo con 70 años conduciendo sin asomo de duda a través de la tormenta de nieve, abriéndose camino con la pala cuando se quedaba atascado, como si aquello no fuera nada del otro mundo. Tras pasarse gran parte de la vida tocando en salas de fiesta y grabando discos, reorientó su carrera ya a mediados de los 60 años y se hizo profesor de música en un instituto y en la universidad pública, hasta que a los 81 le dio un infarto. Tras esto vivió aún una década más, con la mente tan fresca como siempre. Es bellísimo leer estas frases, ¿saben por qué?
Su padre pertenecía a la generación silenciosa. Ray Dalio pertenece a la generación Baby Boomer. Los Baby Boomer nacen precisamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1949, o sea, él es boomer de cabeza, ¿no? Y gozaron de paz prácticamente en su vida. La prosperidad de los Estados Unidos nace apenas ellos ganan la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él crece en los Estados Unidos idílica, ¿no? Mientras que su padre viene de los Estados Unidos previa, de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, donde todo el mundo perdió el empleo, y esa generación anterior se llamaba la generación silenciosa, porque fue la generación que peleó en la Segunda Guerra Mundial, la generación que afrontó lo crudo de no tener empleo durante los años 30. Y es lindo leer, es poético además, leer que era un hombre que iba por la carretera en medio de una tormenta de nieve o en medio de un atasco de tráfico y no, o tenía que limpiar la nieve y no se quejan. Son gente que hacen lo que tienen que hacer. Fue la gente que hizo grande los Estados Unidos, ¿saben? Gente que simplemente saben que la vida puede ser dura, pero haciendo lo correcto se sale adelante. Lo contrario de sus nietos, ¿no? Sus nietos son los que se quejan por todo. ¿Qué? ¿Me toca sacar la basura en un día soleado? Afuera, ay, no, yo no soy capaz ni de eso. Mamá, qué injusta eres, ¿por qué me haces sacar la basura? Mientras que esa vieja generación, qué bonita, ¿no? Cuando yo no quería hacer algo, me oponía con uñas y dientes, pero si algo me emocionaba, nada me sacaba de mi empeño. Otro ejemplo, aunque me daba rabia hacer tareas en casa, en la calle las hacía encantado para ganar dinero. Desde los 8 años en adelante, repartí periódicos, despejé la nieve de la casa de los vecinos, trabajé de caddy, de lavaplatos en un restaurante y de reponedor en una tienda. No guardo recuerdos de mis padres animándome a aceptar aquellos trabajos, así que no puedo decir cómo llegué a hacerlos. Lo que sí sé es que gracias a esos empleos y al hecho de disponer de algún dinero independientemente de mis padres, aprendí muchas lecciones valiosas que ni la escuela ni los juegos me habían enseñado. Eso es muy común. El repartidor de periódicos con frecuencia son niños, ¿no? Pues eran, yo no sé ya hoy en día, ¿no? Pero eran niños los que repartían el periódico y desde muy temprana edad, a los 10 años, paleaban nieve, hacían trabajos de jardinería. ¿Y saben por qué? Porque había una ética protestante que se llama la ética de trabajo, que a través del trabajo la gente sale adelante. Y eso estaba antes, mucho más antes que ahora, ¿no? En ese ADN de los viejos Estados Unidos. Hoy en día se ha popularizado la creencia de que nadie debería trabajar antes de los 25, tal vez de los 30 años. Cuando era joven, la psicología de los Estados Unidos de los 60 se basaba en la aspiración y la inspiración, en alcanzar metas elevadas y nobles. No se parece a nada de lo que he visto a posteriori. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo es el de John F. Kennedy, un hombre inteligente y carismático que pintaba acuarelas de vivos colores para cambiar el mundo a mejor. La exploración espacial, el logro de la igualdad de derechos y la eliminación de la pobreza. Él y sus ideas influyeron decisivamente en mi forma de pensar. Estados Unidos se encontraba por entonces en la cumbre con respecto al resto del mundo, cuya economía dependía en un 40% de nuestro país, en lugar de un 20% actual. Esto es muy interesante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, incluso era más. Los Estados Unidos producían, todos los países producían dinero, ¿no? O sea, el PIB de los Estados Unidos era el 45% de la riqueza del mundo. Hoy en día, tal vez llega al 20%. O sea, los demás países han crecido tanto que la participación de la riqueza de los Estados Unidos en comparación con el resto de países ha disminuido. El dólar era la moneda universal y Estados Unidos era la potencia militar dominante. Ser liberal implicaba comprometerse con un progreso rápido y justo, en tanto que ser conservador se vinculaba con un estancamiento en los modelos arcaicos e injustos. Al menos esa era la percepción que teníamos tanto yo como la mayoría de quienes me rodeaban. Claro, está claro la posición de la mente del liberalismo versus los conservadores. Estamos hablando de, de que Ray Dalio seguramente crece en una familia demócrata, ¿m? Y por eso admira tanto a John F. Kennedy. Pero sin embargo, los rasgos
del liberalismo de los años 60 hoy en día se identifican dentro del conservadurismo. Es algo muy curioso, ¿no? Porque el espectro político se ha ido más hacia la izquierda. Es bien interesante el tema. Al menos esa era la percepción que teníamos, tanto yo como la mayoría de quienes me rodeaban. Desde nuestra perspectiva, Estados Unidos era rico, progresista, bien gestionado y con la misión de mejorar rápidamente en todos los campos. Quizá yo era un iluso, pero no era el único. En aquel entonces todo el mundo hablaba del mercado de valores porque era un sector en boga y la gente ganaba dinero con él. Entre ellos se encontraban los golfistas de un club de la zona, de nombre Links, donde yo trabajaba de caddy desde los 12 años. Así que cogí el dinero que había ganado en el club, lo invertí en bolsa. En primer lugar, en Northeast Airlines. Me fijé en ella porque había oído que era la única empresa cuyas acciones se cotizaban a menos de $5. Creí que cuantas más acciones comprase, más dinero ganaría. Fue una estrategia torpe, pero conseguí triplicar mi dinero. Northeast Airlines estaba a punto de quebrar y fue adquirida por otra empresa. Tuve suerte, pero en su momento no fui consciente de ello. Solo pensé que ganar dinero en el parqué era facilísimo, así que me enganché. Aquí viene un gráfico con las acciones de Northeast Airlines. Miren aquí más. Viene 1962, 1965, o sea, pasaron de $5 a $40 por acción. Y ya hacia el final de la década del 60 estaban en $25 por acción. En aquella época, Fortune ofrecía un cupón para suscribirse gratis a los informes anuales de las 500 mayores empresas estadounidenses y los descargué todos. Aún me acuerdo de ver el cartero arrastrando infeliz aquellos informes hasta nuestra puerta y de que me empapé de todos y cada uno. Así empecé a formarme una pequeña biblioteca de inversiones con la escalada del mercado de valores, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión parecían recuerdos borrosos. Invertir parecía consistir en comprar y ver crecer el capital inicial. Todo seguiría subiendo, decía el saber general, porque la gestión de la economía se había convertido en una ciencia. Al fin y al cabo, las acciones habían cuadruplicado su valor en la última década y algunas llegaban a cuotas aún más altas. Escuchen esto, es bien interesante. Claro, se había acabado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Habían superado la Gran Depresión, entonces parecía que toda la década del 60 solo sería crecimiento económico y todo sería un cielo azul, ¿no? Acuérdense que los 70 fueron un año perdido, una década perdida, ¿no? Lo que se estaba por venir, ¿no? En consecuencia, la estrategia de dollar cost, invertir una gran cantidad fija todos los meses, sin importar el número de acciones que pudieran comprarse con esa cantidad, era la preferida de la mayoría. Ah, claro, la gente simplemente compraban y compraban acciones, no importaba porque siempre iban a subir, ¿no? Por supuesto, era mucho mejor centrarse en las acciones más ventajosas y en eso nos afanábamos la gente y yo. Había miles de empresas donde elegir, todas pulcramente ordenadas en las últimas páginas de los periódicos. Aunque me gustaba aquello, también me apasionaba jugar con mis amigos. Yo era en el barrio de chaval, entrando en los bares con carnets falsos siendo adolescentes, o actualmente yendo a festivales y a bucear. Siempre he pensado por mi cuenta y me he mostrado dispuesto a arriesgarme en aras de una recompensa. Y no solo en la bolsa, sino en casi todo. Qué buena frase, ¿no? Siempre he pensado por mi cuenta y me he mostrado dispuesto a arriesgarme en aras de una recompensa. Y no solo en la bolsa, en todo. Me daba mucho más miedo el aburrimiento y la mediocridad que el fracaso. Para mí, maravilloso es mejor que terrible. Y terrible es mejor que mediocre. Porque por lo menos le da sabor a la vida. La cita que mis amigos escogieron para mi anuario del instituto era de Thoreau: si un hombre no marcha al mismo paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escuche un tambor diferente, que camine al ritmo de música que oye, aunque sea lenta y remota. En 1966, cuando me gradué del instituto y el mercado de valores seguía en alza, yo ganaba dinero y me lo pasaba bien.
Hacía novillos con Phil, mi mejor amigo, para surfear y hacer todas esas cosas que hacen los chicos del instituto a los que les gusta divertirse. Por entonces no lo sabía, claro, pero aquel año fue en el que el mercado bursátil tocó techo. Después, casi todo lo que creía saber sobre aquel mundo demostró ser falso. O sea, en 1966 el mercado bursátil tocó techo y de ahí empezó una lenta caída. La década del 70 fue un desastre en el tema bursátil. La inflación disparada como lo es hoy en día. Yo creo que en este libro vamos a aprender bastante. También, como él es un inversionista, nos va a hablar de la crisis de los 70 y precisamente nosotros vamos a entrar en un periodo, ya entramos, perdón, en un periodo de inflación como el de la década del 70, en que van a caer las acciones de las compañías, etcétera. Esto se va a poner interesante, este libro. Capítulo 2, atravesar el umbral. Llegué a esta etapa, atravesar el umbral, 1967 a 1979. Estamos hablando del final de la década del 60 y toda la década del 70. Llegué a esta etapa con los prejuicios que había adquirido de mi experiencia de la gente que me rodeaba. Un segundo, solo para hacer un cálculo rápido. Estamos hablando de cuando él tenía 18 años hasta que cumplió los 30. ¿Listo? De sus 18 a sus 30 años. Voy a repetir. Llegué a esta etapa con los prejuicios que había adquirido de mi experiencia y de la gente que me rodeaba. En 1966, los precios de los activos reflejaban el optimismo de los inversores con respecto al futuro. Sin embargo, en 1967 y 1979, una serie de sorpresas desagradables en lo económico provocó importantes e inesperadas caídas de precios. Junto con la economía y los mercados, se deterioró también el optimismo social. Vivir en aquella época me enseñó que, por mucho que todo el mundo espere que el futuro sea una versión ligeramente modificada del presente, suele ser muy distinta. Otra frase que es una perla. Por mucho que todo el mundo espere que el futuro sea una versión ligeramente modificada del presente, suele ser muy distinta. Esto es una perla. Pero en 1967 yo lo ignoraba. Confiado en que las acciones acabarían por recuperarse, seguí comprando mientras el mercado se hundía y yo perdía mi dinero, hasta que descubrí que fallaba y cómo afrontarlo. Aprendí poco a poco que los precios reflejan las esperanzas de la gente, con lo cual suben si el resultado es mejor de lo que esperaban y al contrario. La mayoría de las personas suelen estar condicionadas por sus experiencias recientes. Aquel otoño empecé a estudiar en una universidad de la zona, en la CW Post. Me aceptaron, pero tuve que someterme a un periodo de prueba debido a mi media del instituto, que era tan solo aprobado. A diferencia de la secundaria, la universidad me encantaba porque me daba oportunidad de aprender cosas por interés y no por obligación. Así que saqué unas notas estupendas. También adoraba vivir lejos de casa y tener independencia. La meditación también me ayudó. Cuando los Beatles visitaron la India en 1968 para aprender meditación trascendental con Maharishi Mahesh Yogi, me entró curiosidad y empecé a practicarla. Y me encantó. La meditación ha supuesto un gran beneficio a lo largo de mi vida, porque da como resultado una tranquilidad y una apertura de miras que permite pensar con más claridad y de forma más creativa. Me gradué de finanzas debido a mi amor por los mercados y porque no exigía un idioma extranjero, de forma que pude ahondar en mis intereses dentro y fuera de clase. Aprendí un montón sobre el mercado de futuros de materias primas de la mano de un compañero muy interesante, un veterano de Vietnam, bastante mayor que yo. Era un chico interesante porque podían comprarse y venderse con requisitos de margen muy bajos, lo cual me permitía aprovechar al máximo el poco dinero que podía invertir. Si tomaba las decisiones acertadas, y era mi intención, podía pedir más dinero en préstamo y a la vez ganar más. Los futuros sobre divisas, bonos y acciones todavía no existían. Los de materias primas eran solo eso, meras materias primas
como maíz, soya y ganado bovino y porcino. Pero estos mercados fue con lo que empecé a comerciar y a aprender. Mis años en la universidad coincidieron con la época del amor libre, la experimentación con drogas psicodélicas y el rechazo a las formas tradicionales de autoridad. Vivir esta época produjo un efecto duradero en mí y en muchos de mi generación. O sea, imagínense toda la burbujeante década de los 70 contra la guerra de Vietnam, consumiendo el LSD, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, afectó enormemente a Steve Jobs, que se convirtió en objeto de empatía y admiración para mí. Al igual que yo, empezó a meditar y estaba más interesado en visualizar y construir cosas nuevas y sorprendentes por su cuenta que en las propias enseñanzas en sí. Aquella época nos enseñó a cuestionar las formas establecidas de hacer las cosas, una actitud que quedó inmejorablemente expuesta en los emblemáticos anuncios de Apple de 1984 y de Here's the Crazy Ones para los locos, eh, cuya campaña me llegaron muy adentro. ¿Se recuerdan esas propagandas de Apple? La que con un martillo lanza hacia una pantalla donde muy parecido a 1984, todo el mundo está obediente. Ok. En cuanto al país en su conjunto, atravesaba momentos difíciles. A medida que aumentaban los reclutamientos y el número de jóvenes repatriados en bolsas para cadáveres, la guerra de Vietnam dividía a la nación. Había una lotería basada en la fecha de nacimiento que determinaba el orden de las levas. Recuerdo haber escuchado por la radio el resultado del sorteo mientras jugaba con los amigos al billar. Se estimaba que serían llamados a filas las primeras 160 fechas, aunque llegaron a leerse 366. La mía salió en 48ª posición. A ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? Al comienzo, como siempre, la gente pobre era la que siempre ponía a los muertos. Entonces hubo una revolución en Estados Unidos y dijeron, está bien, van a ser llamados al servicio militar obligatorio para ir a pelear a Vietnam por fecha de nacimiento. Si sale usted en el sorteo, sea rico o pobre, se tiene que ir al ejército. Lo van a reclutar. ¿Por qué? Porque era muy injusto que solo los que no iban a la universidad iban a la guerra. Si estaba matriculado en la universidad, entonces no iba a la guerra. Dijeron, olvídese, aunque esté en la universidad, si usted sale en la rifa, se va. Más o menos fue lo que empezó a pasar, porque la gente se quejó de que solo los pobres iban a la guerra. No era lo suficientemente inteligente como para que me diese miedo ir a la guerra, porque pensaba, inocente de mí, que no podía ocurrirme nada malo, pero no quería ir porque estaba en una etapa ascendente y un parón de 2 años me parecía una eternidad. Sin embargo, mi padre era un férreo antibelicista y se oponía de forma tajante a que yo participara. Aunque él había participado y creído en las 2 guerras anteriores, me obligó a hacerme un examen médico que reveló que tenía hipoglicemia, lo cual me exoneraba del servicio militar. Volviendo la vista atrás, volviendo la vista atrás, me doy cuenta de que me libré gracias a un tecnicismo. Básicamente, mi padre me ayudó a librarme de las levas y ahora tengo sentimientos encontrados con respecto a ello. Me siento culpable por no haber contribuido, aliviado por no haber vivido las consecuencias dañinas que tantos otros tuvieron que soportar y agradecido a mi padre por el amor que subyacía en aquel esfuerzo por protegerme. No tengo ni idea de qué haría si me encontrase hoy en la misma situación. A medida que se deterioraba la política y la economía estadounidense, el país entró en estado de depresión. La ofensiva de Tet en enero de 1968, y aquí hay una nota de pie de página, un ataque por sorpresa lanzado sobre más de 100 ciudades y pueblos de Vietnam del Sur por parte de las fuerzas norvietnamitas. Ok, entonces el ataque de Tet fue un ataque masivo que hicieron los comunistas sobre la posición del sur, que era la que dominaba Estados Unidos. Entonces, la ofensiva de Tet de enero del 68 parecía evidenciar que Estados Unidos estaba perdiendo. Ese año, Lyndon Johnson decidió no presentarse a la reelección y ganó Richard Nixon, con lo cual comenzó una época todavía más difícil. A la vez, el presidente francés Charles de Gaulle estaba cambiando por oro los dólares que tenía su país, preocupado por la actitud del gobierno norteamericano, que cada vez que imprimía más dinero
para financiar sus gastos. Viendo que las noticias y los mercados cambiaban a la par, comencé a entender la situación en su conjunto y las relaciones de causa y efecto entre ambos. Súper interesante todo lo que vamos a entrar en este momento a explicar. Súper interesante porque es historia. Ok, ¿dónde comenzamos? Voy a tratar de hacerlo rápido, pero súper bien explicado. Va. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Los aliados. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China, ¿sí? Componen los más importantes que ganaron la guerra. Se reúnen en Estados Unidos en un lugar llamado Bretton Woods, en New Hampshire, en el norte, un poco más al norte de Nueva York, y deciden que el dólar va a ser la moneda de reserva mundial. Entonces, todo el dinero del mundo lo llevan hacia Estados Unidos a unas bóvedas en oro, lingotes de oro físicamente. Entonces, Estados Unidos en 1948 se compromete a que cada dólar, cada billete esté respaldado por oro. Entonces, en medio de la en medio de la guerra de Vietnam y en medio del gasto enorme que Estados Unidos tenía que hacer para mantener esa guerra a flote y en medio de toda esa convulsión, en 1971, Richard Nixon dice, olvídese, no voy a respetar el acuerdo de Bretton Woods, que había sido en 1948. Estamos hablando del año 71, ¿no? Entonces él empezó a imprimir más dinero de lo que oro para respaldarlo. Eso no le gustó al presidente de Francia, en ese momento era Charles de Gaulle, entonces dijo, ¿sabe qué? Devuélvanme mi oro, porque el trato decía que si llevábamos el oro para allá, los dólares estaban respaldados por ese oro. Si usted se va a poner a imprimir dinero sin respaldo, entonces deme mi oro. Así fue. Francia sacó su oro. Cuando Inglaterra y los demás países iban a hacer lo mismo, Richard Nixon dijo, mamola, no le voy a dar su oro a nadie, me lo quedo y de malas. Y entonces fue cuando quitó la conversión de los dólares del oro y dijo que el dólar era suficientemente fuerte por sí mismo, lo cual fue pues, básicamente un robo porque se quedó con el oro, pero dijo quédense con los dólares que valen lo mismo y no les voy a dar su oro. Ese era el momento de la historia, ¿no? Entonces, y dicen algunos historiadores que eso le costó a Charles de Gaulle la conspiración para que lo sacaran del poder, porque la élite del mundo no le perdonó eso. O sea, que haya pedido el oro de Estados Unidos, dijeron, ah, bueno, te vamos a montar unas revoluciones para que te tumben por habernos jodido, ahora te vamos a joder. Eso, discúlpenme el francés, pero pues ya que estamos hablando de Francia, algunos dicen que fue por eso. En 1970 o 1971 me di cuenta de que el valor del oro crecía ligeramente en los mercados internacionales. Hasta aquel momento, como la mayoría, no había prestado demasiada atención a los tipos de cambio, ya que el sistema monetario se había mantenido estable toda mi vida. Pero como empezó a hablarse cada vez más del asunto en las noticias, el tema captó mi atención. Aprendí que el valor de las otras divisas se fijaba con respecto al dólar y que éste lo hacía respecto al oro, que a los estadounidenses no se les permitía tenerlo, aunque nunca supe por qué, y que los demás bancos centrales podían convertir su papel moneda en oro para asegurarse de no salir mal parados si Estados Unidos imprimía demasiados dólares. Oí cómo los funcionarios gubernamentales desdeñaban las preocupaciones relativas al dólar y la emoción por el oro y nos aseguraban que nuestra moneda era fuerte y el oro meramente un metal del pasado. Tras el alza de precios del oro, se hallaban los especuladores, que saldrían mal parados en cuanto todo se estabilizase. Por aquel entonces aún creía en la honradez de los funcionarios públicos, ¿no? En la primavera de 1971 me gradué con un expediente casi perfecto, lo cual me permitió entrar en la Universidad de Harvard Business School. El verano antes de ingresar a ella conseguí entrar de oficinista en la Bolsa de Nueva York. A mediados de verano, el problema del dólar alcanzó un punto crítico. Según algunos artículos, los europeos no aceptaban los dólares de los turistas estadounidenses. El sistema monetario global se desmoronaba, pero yo no me había dado cuenta. Y entonces, el domingo 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon compareció por televisión para anunciar que el gobierno incumpliría su promesa de permitir el cambio de dólares por oro, lo cual causó el derrumbe de la moneda. Como los funcionarios habían prometido que no se devaluaría la moneda, la noticia me dejó atónito.
En vez de atacar los problemas fundamentales tras la presión que soportaba la moneda, siguió culpando a los especuladores, haciendo ver que apoyaba el dólar cuando en realidad hacía lo contrario, sacarlo a flote, entre comillas, como hacía Nixon, y dejar que luego se hundiera como un peso muerto, parecía, al menos a mis ojos, una mentira. En las décadas posteriores he visto a muchos políticos lanzar ese tipo de aseveraciones justo antes de una devaluación, así que he aprendido a desconfiar de ellos cuando aseguran que no permitirán que tal cosa suceda. Fíjense que estamos viviendo en América Latina situaciones similares. Nos están diciendo a todos que nos calmemos, que próximamente toda la economía va a ir para bien y deberíamos desconfiar de muchos políticos. Sabemos que nuestras monedas se van hundiendo y hundiendo y hundiendo. Cuanto más taxativas son estas afirmaciones, más factible es que la situación sea más desesperada y más probable que vaya a producirse una devaluación. ¡Qué bárbaro! Cuanto más taxativo un político te diga, no, tranquilo, tranquilo, más desesperados están y más probable se va a hundir esa moneda. Oyendo a Nixon me preguntaba, ¿qué quería decir con aquel desarrollo del que hablaba? El dinero tal y como lo conocíamos, un vale al portador cambiable por oro, dejó de existir. Aquello no podía ser bueno. Me pareció evidente que la época de promesas que había personificado Kennedy se estaba desintegrando. El lunes por la mañana llegué al parquet esperando un pandemonium. Y lo hubo, pero no tal y como yo había imaginado. En lugar de caer, el mercado subió un 4% y un aumento importante en un solo día, un 4%. Para intentar comprender lo que ocurría, me pasé el resto del verano estudiando devaluaciones antiguas. Aprendí que todo lo que ocurría entonces, que el dinero quedase desvinculado del oro y sujeto a la devaluación y que, en consecuencia, el mercado de valores se disparase. Ya había ocurrido antes y que las relaciones lógicas de causa-efecto hacían inevitables aquellas consecuencias. Me di cuenta de que mi incapacidad para prever la situación se debía a que me había dejado sorprender por algo que nunca había ocurrido en mi vida, si bien anteriormente ya había sucedido muchas veces. El mensaje de que me lanzaba a la realidad era: más te vale enterarte de lo que les pasó a otros en otros lugares y épocas y no sabrás si puede ocurrirte a ti. Y si ese es el caso, no sabrás afrontarlas. Bueno, aquí llega el comentario importante. Hay un video que Ray Dalio publicó sobre las crisis. Entonces él explica las crisis y explica exactamente qué es lo que pasa cuando se derrumba un imperio. Ese video lo recomiendo altamente. Está en YouTube, búsquenlo. No sé cómo se titula, ahorita lo podemos buscar. Pero él habla de que el final del imperio inglés, el final del imperio español, el final del imperio holandés fue lo mismo que está pasando ahora con el final del imperio de los Estados Unidos. Y te empieza a explicar cómo pasa exactamente esto. Desvinculan el precio del oro, comienza la super especulación, su moneda se va al piso y se acaba. Y la relación que existe entre la moneda y los ejércitos para mantener a flote los imperios. Está súper interesante el video. Búsquenlo en YouTube como documental Rey Dalio. Está increíble. Te explica la economía mundial en menos de una hora. Está buenísimo. Continuamos. Al entrar en la Harvard Business School, aquel otoño estaba emocionado ante la posibilidad de conocer a las personas increíblemente inteligentes de todas partes del planeta que iban a ser mis compañeros. Y aun cuando mis expectativas eran altas, la realidad fue todavía mejor. Conviví con gente de todas partes del mundo y celebrábamos nuestras fiestas en un entorno apasionante y heterogéneo. No había profesores ante la gran pizarra diciéndonos qué debíamos recordar, ni exámenes que nos pusiesen a prueba a este respecto, sino que nos ofrecían casos de estudio reales para que los leyéramos y analizáramos. Luego formábamos grupos para discutir en profundidad qué haríamos si estuviéramos en la piel de quienes vivían aquellas situaciones. Era el sitio ideal para mí. Entre tanto, gracias a la gran cantidad de dinero que se imprimió tras el abandono del patrón oro, la economía y la bolsa estaban bollantes. En 1972, las acciones volvieron a ponerse de moda.
y el Nifty 50 se llevaba la palma. Este índice de 50 empresas crecía a un ritmo rápido y constante y se apoderaba y se consideraba una apuesta segura. A pesar del movimiento de las bolsas, me interesaba más el negocio de las materias primas y aquella primavera le supliqué al director de materias primas de Merrill Lynch que me diera trabajo en verano. Se quedó sorprendido porque a la gente de sitios como la Harvard Business School no solían interesarle las materias primas, más bien las consideraban hijastras, poco consideradas en la industria de los corredores de bolsa de Wall Street. Por lo que yo sé, hasta entonces, ningún estudiante de la Harvard Business School había trabajado con futuros de materias primas. La mayoría de las empresas de Wall Street ni siquiera contaban con divisiones centradas en futuros de materias primas. Y Merrill Lynch era una empresa pequeña, encajonada en una calle lateral y amueblada con unos rudimentarios escritorios metálicos. No sé dónde parar, porque no veo dónde parar. Yo voy a parar aquí. Precisamente, como no sé dónde parar, voy a parar acá. ¿Listo? Precisamente, porque no sé dónde parar, voy a parar aquí. Entonces, mañana continuamos. No, mañana no, hoy es viernes. El lunes continuamos la lectura. ¿Cómo les ha parecido? Déjame en tus comentarios. Muchísimas gracias por llegar aquí. Éxitos y bendiciones.